Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. ¿No les pasa que a veces admiran o les da envidia cómo despiden en otros países a grandes figuras de su canción? ¿Cómo rinden homenaje y agradecen a figuras de la cultura que han marcado con su música a varias generaciones? De Manuel de la Calva podríamos dar esta mañana algunos datos. Los millones de discos que vendió el dúo dinámico, su influencia en la música, las 766 canciones que compuso solo o acompañado y que registró en la SGAE. Pero como pasa tantas veces, lo más importante no se explica aquí con los datos. Lo relevante, lo difícil, es cómo esas canciones forman parte de la intimidad de tantísima gente. Lo difícil es que haya canciones que se vuelvan himnos, que renazcan, que es lo que pasó con el Resistiré durante la pandemia. Queríamos romper con lo establecido. La gente iba con smoking, nosotros con una camisa blanca abierta, pantalones blancos, un chaleco rojo. Era la contraposición de lo que había. Ayer pensé en abrir estas 8, con la noticia de la muerte de Manuel de la Calva y luego tuve dudas. Pero eso no eran dudas, eran prejuicios, porque a la gente de la cultura hay que reconocerla más. Porque esas canciones que ellos escribieron las han cantado y las llevamos incorporadas, gentes de todas las generaciones. Porque ellos abrieron un camino en la historia de nuestra música del siglo pasado, un fenómeno que hasta entonces apenas se había vivido. Y porque están en la memoria colectiva. Dicen de hecho que esa es la última memoria que perdemos, la del estribillo de esa canción que no olvidaremos nunca. Pero fíjate que nuestras canciones cubren unas premisas de la vida de las personas, que siempre son iguales, aunque nos creamos que las generaciones van evolucionando y hay cosas que se dejan. Manuel de la Calva ha muerto al final del verano, a los 88 años. Escribió Ramón Arcusa: Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, nos ha dejado. No lloréis por él, no le gustaría. Cantad con él en esta despedida. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Les hemos venido hablando estos días de los dispositivos de prevención y extinción de los incendios, de las quejas que se han dado, sobre todo en Castilla y León, por la precariedad que denuncian los bomberos, con contratos temporales y con un servicio en el que participan empresas privadas que, en algún caso incluso, buscaban en Internet personal sin experiencia. Bueno, pues esta mañana les podemos aportar un dato que parte de las cifras del Ministerio de Transición Ecológica. Castilla y León ha concentrado casi la mitad de las horas de vuelo de los aviones y los helicópteros del Estado en esta hora de incendios. Marina Fernández, buenos días. Buenos días, Astre. Castilla y León ha necesitado casi el doble de horas de vuelo que Galicia, por ejemplo, que ha sido también otra comunidad muy castigada por esta ola de fuego. Y se da la circunstancia, Marina, de que ese gobierno, el de Castilla y León, no ha incrementado sus propios medios aéreos, o sea, los medios autonómicos, desde 2022, que fue el año en que ardió la Sierra de la Culebra. 22 helicópteros y un avión, esas son las aeronaves de extinción que Castilla y León despliega en temporada de incendios, y ni uno más desde la catástrofe de la Sierra de la Culebra hasta hoy. 4 años con los mismos medios, sin ampliarlos, como se puede consultar en la propia web de la Junta. Mientras, esta comunidad concentra prácticamente la mitad de todas las horas de vuelo que los aviones y helicópteros de transición ecológica han tenido que hacer entre el 1 y el 23 de agosto, según los datos a los que ha tenido acceso la cadena SER. Estos medios estatales de refuerzo, que actúan a petición de las autonomías cuando la emergencia sobrepasa sus capacidades, han intervenido en 14 comunidades, pero el 45% de las horas de vuelo han sido sobre Castilla y León. Galicia, igual de castigada por el fuego este mes, ha concentrado el 28%. Pero según los datos del Miteco, lo de este agosto no es una excepción. Desde 2019, Castilla y León ha sido la que más horas de vuelo de medios estatales ha concentrado todos los años menos 2, 2020 y 2023. Esta es la explicación que nos da la Junta, su director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Movilizamos una gran cantidad de medios desde el inicio. Por eso demandamos, además de nuestros medios propios, los medios del Estado para intentar hacer ese primer ataque de forma contundente y conseguir que el incendio quede en un conato, en una superficie menor de 1 hectárea. Hemos consultado con diferentes bomberos, nos explican que un conato no tiene la categoría de incendio forestal, que por tanto en ese supuesto no se solicitan medios estatales de refuerzo, como mucho podrían actuar de forma automática los de una base que esté a menos de 50 kilómetros, pero nunca estos refuerzos que hay que solicitar al Miteco. Seguimos en el abierto, Marina, gracias. Hasta ahora. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Esta tarde comparecerá en el Senado precisamente la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. Ayer lo hizo Margarita Robles, que fue la primera en esta serie de comparecencias que ha pedido el PP. ¿Dónde están los dirigentes autonómicos? ¿Por qué no comparecen en sus parlamentos? ¿Por qué se esconden? Yo no sé si ellos están de vacaciones, yo creo que no, porque yo los he visto y no están de vacaciones. Yo no voy a ser tan frívola como otros de decir que están de vacaciones, ¿eh? No lo sé, pero
¿Por qué no comparece en los parlamentos? ¿Por qué tiene miedo? Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La ministra rebatió la falta de medios que denuncia el Partido Popular. Lo que hizo fue recordar que las competencias de extinción, de prevención, las tienen las comunidades. Sí, hacia ellas dirigió su mayor reproche. Según la ministra, la UME ha tenido que actuar ante la inactividad de las propias comunidades autónomas. Yo no voy a dar lecciones a las comunidades autónomas. Es su obligación hacerlo. Y desgraciadamente no lo están haciendo. No están invirtiendo lo suficiente en prevención, según la ministra, comunidades con las que la coordinación fue perfecta, dijo, hasta que Feijóo quiso hacerse la foto orquestando una estrategia para presionar al gobierno con medios ingentes. Me sorprende que en media hora, a partir de las 21 horas, de las 3 comunidades autónomas con las que se llevara trabajando, pues vieran unas necesidades de medios muy en abstracto, con unas cantidades bastante increíbles. Medios que pidieron y que no utilizaron roles. Puso incluso varios ejemplos, uno de ellos los 20 helicópteros de transporte urgente reclamados por el gobierno de Mañueco. Llegan a la zona el día 22, todavía no habían realizado transporte alguno, pese a que se suponía que eran tan importante la realización de esos transportes. El PP se quedó prácticamente solo en su estrategia, solo Vox le ayudó, cuestionaron la ronda de comparecencias el resto de grupos, que hoy continuará con la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. Seguimos en el abierto también, Javi, gracias. Un abrazo. Sobre la posibilidad de un pacto contra la emergencia climática que pide el propio Pedro Sánchez, es muy explícita la frase que dejó Miguel Tellado ayer en Antena 3 sobre la directora de Protección Civil, a la que Elías Bendodo, del Partido Popular, vicesecretario de su propio partido, había llamado pirómana. Puede ser que al frente de la Dirección General de Protección Civil haya un hooligan en favor del Partido Socialista que, en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos, esté haciendo política desde un puesto tan relevante como es la Dirección General de Protección Civil. Y todo esto mientras el fuego sigue. De hecho, se complica en algunos puntos. En Castilla y León hay 20 fuegos activos, 6 de ellos del nivel de peligrosidad más alto, el 2. Ha empeorado la evolución de los incendios, sobre todo en León, con nuevos desalojos. Redacción en Castilla y León, Eva Marín, buenos días. Buenos días. Hoy se confía en poder avanzar en las tareas de extinción tras el descenso de las temperaturas esta madrugada, pero habrá que aprovechar esta ventaja meteorológica porque de nuevo esta tarde se prevén rachas de viento que ya ayer complicaban la situación en Fasgar Colinas y sobre todo en el incendio de Anllares, que volvía a grado 2 tras desalojar de nuevo el pueblo de Anllarinos. Mejora Garaño, que hoy podría bajar a nivel 1, y el incendio de Porto, que afecta a Zamora y León, se ha conseguido la vuelta a casa de los vecinos de la Baña en la parte leonesa. En Asturias, un nuevo incendio declarado ayer en Ibías ha provocado la evacuación de 2 localidades. Hay otros 5 incendios que siguen activos. Asturias, Pablo Canga, buenos días. Buenos días. Cuando la expectativa ayer era poder controlar casi todos los fuegos activos, a media tarde saltó la noticia de un incendio seguramente provocado, el segundo en 24 horas, en el suroccidente asturiano. Ha sido en Ibias, donde casi 30 vecinos no han podido dormir en su casa ante el rápido avance del fuego, cuyo humo hacía irrespirable el aire en las localidades de Villamayor y Villarcebollín. Cuando ya habían comenzado a retirarse los refuerzos llegados de Andorra o de Grecia, Asturias ha visto de golpe cómo se doblaban los fuegos. Hay 6 activos y, de forma inconcebible, parece que varios de ellos iniciados por los pirómanos. Situación en Galicia, donde avanzan ya a gran velocidad ahora los incendios en Lugo. Ayer se declaró otro, el segundo en 2 días. Peligran algunas viviendas, aunque de momento no ha habido desalojos. Radio Galicia, Íñigo Caínzos, buen día. Buenos días, Astre. El último incendio es el de Afonsagrada, que tiene en vilo a los vecinos de Aguiar, aunque se confía en que la limpieza del entorno pueda ayudar al combate contra las llamas. En la Pobra do Brollón afecta también al municipio de Quiroga y tiene a 3 localidades amenazadas. Por eso ahí sí que está declarada la situación 2 de alerta como medida preventiva. Han ardido 800 hectáreas. El foco está ahora en la provincia de Lugo, aunque en Ourense sigue activo el Carballeda de Valdeorras con 5.000 calcinadas. Lo bueno es que en esa provincia, ya después de 2 semanas, no tiene activada la alerta 2. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Para que se puedan hacer una idea de la magnitud de la tragedia, la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil abarca a 16 comunidades autónomas españolas. Aunque el episodio de emergencia no ha concluido como se lo he señalado, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años. Esto dijo ayer el ministro del Interior, Grande Marlaska. El Gobierno aprobó ayer en la reunión del Consejo de Ministros, la primera después de las vacaciones del verano, el mecanismo de ayudas para las zonas que ha declarado afectadas por catástrofes, los incendios, pero también las inundaciones. Estamos hablando de ayudas que son de 18.000 euros por persona fallecida o de 15.000, un poco más de 15.000 euros cuando se ha perdido la casa. Y claro, la pregunta, Jordi Fabrega, buenos días. Hola, buenos días.
cuantías. La pregunta, parece poca ayuda objetivamente, es si el gobierno estudia o no subir estas cuantías. Pues las ayudas a los afectados por emergencias de protección civil hay que recordar que se recogen en un Real Decreto de 2005 y son las mismas cuantías desde entonces, aunque el Gobierno sí tiene la potestad de aumentarlas, como ha hecho, por ejemplo, en el caso de la Dana de Valencia o del volcán de La Palma, en el que más que triplicó las cuantías establecidas en este decreto antiguo. Pero esta vez, para los afectados por incendios de este verano, lo que se contemplan son las cuantías exactamente como están escritas en ese decreto de hace 2 décadas. Lo que sí ha anunciado el Gobierno es que va a modificar ese texto para adaptar esas cuantías a la realidad de 2025 durante los próximos meses. Lo anunció el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca. Nuestra voluntad, vuelvo a decir, es ir más allá y que las ayudas realmente sean efectivas y cumplan realmente un resarcimiento objetivo de daños importantes sufridos por nuestros ciudadanos. Hay que recordar, como decías, que con la normativa actual las ayudas son de 18.000 euros por persona fallecida o que haya derivado en una incapacidad absoluta y permanente, hasta 15.100 euros para los que hayan perdido su vivienda habitual y de algo más de 10.000 euros por daños parciales en la vivienda. Hasta luego, Jordi. Adiós. Sigue interesando mucho el pronóstico que hoy puede ayudar en Galicia con lluvias, pero no en Castilla y León, Carbó. Cambia en general la situación meteorológica, viento de poniente, que es lo que, por ejemplo, va a hacer que no mejoren, más bien lo contrario, las condiciones meteorológicas para las tareas en los incendios en gran parte de Castilla y León, donde hay incendios. Además, la temperatura, si bien bajará, igualmente durante la tarde el ambiente será caluroso, pero sobre todo este viento de poniente que, a diferencia de los últimos días, no llegará durante unas horas, sino que empezará esta tarde y puede aguantar bastantes horas más, incluso los próximos días. En Galicia, en cambio, chubascos para esta tarde, sobre todo en el interior de Lugo, descenso claro de temperaturas, y en el conjunto del país, tiempo parecido al de ayer, calor pero menos, cuidado a lo largo del día, sobre todo durante la tarde, las tormentas en la Ibérica, la depresión del Ebro y los Pirineos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Después de haber militarizado las calles, de haber pintado de negro el muro para que los inmigrantes se quemen las manos, ahora la pena de muerte. Es la nueva propuesta de Donald Trump, que quiere recuperar la pena capital en Washington, en la capital de los Estados Unidos, donde lleva décadas abolida para los casos no federales. Dice el presidente de los Estados Unidos que matar a quienes cometan un homicidio es una buena medida preventiva. Vamos a Nueva York, Leire Santos. Trump va a dictar a la fiscalía que pida la pena de muerte en todos los casos de asesinato en Washington. Su argumento es que hay personas que han nacido para ser criminales. Pero esto que quiere hacer Trump no es tan fácil legalmente. En Washington la ley se aplica en 2 niveles, local y federal, que es el que depende de la Casa Blanca. A nivel local, la pena de muerte está prohibida desde hace décadas, pero a nivel federal, la pena de muerte es legal. Trump está intentando federalizar la ciudad de Washington y que los delitos de asesinato queden bajo la custodia de la Casa Blanca. Ahí es donde Trump puede intervenir y quiere que la Fiscalía Federal pida siempre la pena de muerte para esos delitos. Pero aunque lo haga, la decisión última sobre la sentencia la tiene siempre un jurado popular. Son 12 ciudadanos aleatorios de Washington, que es una ciudad demócrata que está muy en contra de la pena de muerte. Por eso, por mucho que la Fiscalía pida la pena capital en los casos de asesinato, la ciudad de Washington previsiblemente se va a oponer. Es el sonido de Israel, una vez más, donde miles de personas han vuelto a pedir a Netanyahu que acabe con la invasión y el genocidio en Gaza, que busque un acuerdo y que libere a los rehenes. Pero sus planes siguen sin cambiar y recrudece la ofensiva sin pronunciarse, ni tan siquiera contemplar por ahora las propuestas para un alto el fuego. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Israel no concede tregua a pesar de esa contestación interna. El Gabinete de Seguridad de su gobierno ni siquiera estudió este martes la propuesta de alto el fuego que hay sobre la mesa y mantiene el asedio sobre la franja, particularmente en barrios de Ciudad de Gaza. Estados Unidos pospone el objetivo final. Lo hace antes de finales de este año, según ha señalado en la Fox el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que anuncia una reunión del presidente este miércoles para abordar el futuro de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes justifican su ataque al hospital Al-Nasser del lunes. Su investigación preliminar se ampara en que Hamás utiliza cámaras en sus labores de vigilancia. La que atacaron el lunes pertenecía a uno de los 5 periodistas asesinados en el ataque. Se publica el boletín oficial del Estado a las 7:30 de la mañana y estamos leyendo
leyendo ahora mismo el Real Decreto 26 de agosto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas. Por lo tanto, el Boletín Oficial del Estado publica ya esta mañana el decreto que aprobó ayer el Gobierno y al que se oponen las comunidades del PP. Es el que fija el criterio para el reparto de menores migrantes no acompañados. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Las comunidades del PP se oponen, una contundencia y una oposición que han llevado incluso a la justicia, pero admiten que de momento no tienen otra más que cumplir la ley. Se oponen con todo tipo de argumentos. El principal, no tenemos espacio. Si de verdad quiere mandar estos menores de Canarias, que sea el Gobierno de España el que diga dónde y que diga en qué condiciones, porque aquí ya no hay centros. El segundo es un reparto partidista. No tiene sentido que en este reparto Cataluña prácticamente sea simbólica la acogida que hace y el País Vasco prácticamente no existe. Se quejan también de que no han sido informados y de que lo único que saben es vía prensa. Los hay que llegan a decir que los menores son un problema para todos. Y estamos absolutamente sobresaturados en cuanto a poder atender a estas personas, como digo, como se merecen, ¿no? Y son un problema para todo el mundo. Hemos escuchado por este orden a la Balear Proens, que estuvo anoche en Hora 25, al andaluz Juanma Moreno y a la consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, pero a pesar de las pataletas, el final lo resume el murciano López Miras. Se va a cumplir la ley. El Gobierno de la Región de Murcia va a cumplir la ley. Estrictamente, escrupulosamente, por supuesto. No solo lo hará Murcia, lo reconoce hasta Génova, lo harán todas, aunque sea rastras y con Vox presionando, pero al mismo tiempo van a dar la batalla en los tribunales. Astre. Junquera, gracias. Gracias. Pues en el Reino Unido, el líder ultra Nigel Farage propone aplicar allí las políticas de Donald Trump y que los tribunales no puedan bloquear las deportaciones. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Nigel Farage está aprovechando el creciente descontento con el uso de hoteles para solicitantes de asilo para lanzar sus proclamas xenófobas y racistas, entre ellas la vinculación injustificada entre la inmigración y la criminalidad, un argumento que ha utilizado en la presentación de su ambicioso plan de deportaciones masivas. Estas enormes cantidades de personas constituyen una amenaza, ha asegurado el líder populista, quien ha calificado de invasión la llegada de inmigrantes a través del Canal de la Mancha. Farage prevé expulsar a hasta 600.000 personas en un plazo de 5 años, incluidas mujeres y niños, así como construir un gran centro de detención para 24.000 inmigrantes, aunque no ha especificado en qué parte del país piensa hacerlo. Para lograr sus objetivos, los populistas pretenden abandonar la Convención Europea de los Derechos Humanos, derogar la ley doméstica en esta materia y dejar de aplicar en el Reino Unido el Estatuto de los Refugiados de la ONU, unas propuestas que cruzan todas las líneas morales, según las organizaciones de derechos humanos, y suponen un regalo para los regímenes represivos en todo el mundo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.